Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video del curso de programación en Python que está pensado en que se enfoque a finanzas. Hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de la programación, en toda la programación, no solo con Python, que son las secuencias de control. Pero ¿para qué nos sirven las secuencias de control? Las secuencias de control nos ayudarán a mantener cierto flujo dentro de nuestros programas. Este flujo se va a dar conforme nosotros pongamos restricciones dentro de las estructuras y cumplan ciertas condiciones. Entonces, ¿cómo empezamos a ver las estructuras de control? Primero me gustaría como hacer una lista de qué estructuras encontramos dentro de la programación. Y por ejemplo, tenemos para empezar las estructuras de control secuenciales. Esta es la forma más básica de controlar el flujo de un programa. Y es de que las instrucciones se ejecuten una tras otra dependiendo del orden en que aparezcan dentro de nuestro programa. Y aquí tenemos el ejemplo mucho más sencillo que podemos encontrar para este tipo, que es 3 instrucciones print que se van a ejecutar una tras otra y así mismas vamos a ver la salida. Primera instrucción, segunda instrucción, tercera instrucción. No hay mayor ciencia dentro de estas. Luego vamos a entrar a algo más importante, algo con machicha, que es las estructuras de control con condicionales. ¿Para qué nos sirven? Las estructuras de control condicionales permiten ejecutar diferentes bloques de código en función de si se cumplen o no ciertas condiciones. Y vamos a encontrar aquí el if, el elif y el else. Aquí tenemos en esta celda de código el if, que es como la más sencilla, empezando aquí. Aquí vamos a tener una variable a la que le asignamos un valor, que es x igual a 3. X es un entero que vale 3. Y tenemos nuestro if, que nos está diciendo que si x es mayor a 5, nos imprima que el valor x es mayor a 5. Aquí olvidémonos un poquito de esta línea por el momento, solo para ver cómo funciona esta parte sin el else. Y entonces, ¿cómo va a leer nuestro intérprete de Python estas líneas de código? Nos va a decir, la variable x es 3. Entonces entramos, si x, que es 3, es mayor a 5, va a imprimir el valor. Si no, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, si este es un 10, 10 es mayor a 5, por lo tanto debe de imprimir esto. Veamos qué pasa. Y efectivamente, se imprime el valor. Se imprime la instrucción que le estamos dando si cumple el condicional. Pero si lo regresamos a como era de 3, ¿qué pasa? No imprime nada. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos dado esa instrucción de qué pasa si x es menor a 5. Solo le dijimos si es mayor. Para eso podemos completar nuestro programa como lo teníamos antes, que es con un else. Si x es mayor a 5, imprime esto. X es mayor a 5. Si no, imprime que es menor o igual a 5. Lo corremos y vemos que entró en este condicional. Para esto nos va a servir saber estructuras de control de condicionales. Para saber si no es esto, es esto. Y bueno, dentro de esta parte del if y de else, vamos a encontrar algo llamado en Python, llamado elif. ¿Qué es el elif? El if nos va a permitir verificar múltiples condiciones. Aquí solo estábamos diciendo, si es mayor, imprime esto, si es menor, es esto. Pero ¿qué pasa si el valor es igual? No le estamos pasando una instrucción independiente. Y de hecho, como lo habíamos visto en clases anteriores, en nuestra comparativa ni siquiera estamos comparando si es igual. Entonces, para eso podemos utilizar el if. En este caso tenemos que nuestra variable vale 5. Entonces, lo que va a hacer es pasar al if. ¿X es mayor a 5? No, es igual.
no va a entrar a esta línea de código. X es igual a 5, sí, se va a entrar a este código. Si no, X tiene que ser menor. Ya comprobamos si es mayor o igual, tiene que ser menor. Entonces, lo que va a hacer aquí es, pensando un poquito con la lógica de programación, si entra aquí, tiene que imprimir esto. Veamos qué pasa. Efectivamente, X es igual a 5. ¿Qué pasa si jugamos un poquito con nuestro valor? X es igual a 3. Si es mayor, entra aquí. Si es igual, entra aquí. Si no, tiene que entrar aquí. Entonces, por lógica, nos va a imprimir el else. Para esto nos va a servir el elif. Y bueno, una de los que a mí me gustan mucho, bueno, que es muy importante dentro de la programación, es la estructura de control iterativa o bucles. ¿Para qué nos van a servir los bucles? Bueno, los bucles nos van a ayudar a ejecutar un bloque de código repetidamente mientras se cumpla la condición que nosotros le estamos pasando. Los tipos más comunes son el for y el while. ¿Cómo funciona el for? El for va a iterar dentro de una secuencia de elementos. Aquí vemos esta variable, que como nos dice el entorno, es una lista de strings que contiene una lista de frutas. Para utilizar nuestro for, le vamos a decir for fruta, dentro de frutas, imprime la fruta. ¿Esto cómo es? La variable fruta, porque esto de aquí es una variable, va a iterar dentro de nuestra variable frutas, que es una lista de strings. Si se cumple de que todavía hay una variable dentro, un elemento dentro de frutas, va a imprimir el elemento. Corrámoslo para que veamos cómo lo imprime. Aquí vemos que la secuencia fue de entrar de la variable frutas. La variable fruta entró a frutas y encontró el elemento y lo imprimió, que es la instrucción que nosotros le mandamos. Muy bien, pero todavía no termina ahí, porque el for va a seguir corriendo porque todavía hay elementos dentro de nuestra lista. Entonces va a pasar al siguiente elemento, que es la pera, y va a decir fruta, en frutas pera, imprime la fruta, la variable que toma en ese momento, y la imprime, y así sucesivamente hasta terminar la lista. Para eso nos sirve un for. Y ahora uno de los que llegan a dar más problemas a la hora de aprender a programar, que es el while. ¿Por qué a muchos les da conflicto el while? Porque el while se va a ejecutar repetidamente. Si nosotros no le ponemos una condición que cumpla, que se deje de repetir. Para esto nosotros le ponemos algo llamado, que comúnmente se conoce como contador, que esta variable nos va a ayudar a cumplir esta cierta condición para que se detenga nuestro bucle. ¿Qué pasa si nosotros eliminamos esto? Si no modificamos nuestra variable para que cumpla la condición de 5, le estamos diciendo que while, mientras el contador, que en este caso le estamos basando un valor de 1, sea menor o igual a 5, que imprime el contador. ¿Qué pasa? Ejecutémoslo para ver qué pasa. Vemos que esto bucle nunca se va a detener. Va a seguir imprimiendo hasta llenar la memoria RAM. Y nos está diciendo que se está repitiendo porque el valor de contador nunca se modificó. Nunca hubo algo que cumpliera la condición de que el contador se fuera menor o igual a 5. Por eso vamos a agregar la variable contador. Aquí lo que le estamos diciendo, esta forma de decirle es de que le sume 1 al contador. ¿Qué quiere decir con esto? Pues de que va a empezar a contar que si este es 1,
mientras el contador sea menor o igual a 5, va a imprimir el valor del contador en ese momento y le va a sumar 1. Entonces esto ya no va a ser 1, aquí ya no va a ser 1, va a ser un 2. Pero sigue siendo igual, entonces lo va a imprimir, pero aquí lo va a volver a aumentar. Entonces si llevamos 2 más 1, 3, el valor de contador va a ser ahora un 3. Y así sucesivamente hasta que se cumpla que el contador sea menor o igual a 5. Veamos qué pasa ahora que agregamos esta línea de código. Y vemos que imprime el valor de contador más 1, más 1, más 1, porque fue como nosotros lo fuimos contando, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros le pasamos un 2 aquí, este imprimiría contador 1 mientras sea menor o igual, imprime el contador más 2. 1 más 2, 3, entonces tendría que imprimir el 3, ¿no? Vuelve el bucle a ejecutarse y ahora 3 más 2, 5. Nos debería de imprimir 3 y 5, veamos si es correcto. Correctamente. Imprime el primer valor que encuentra, 1. Le suma 2, 3. Le suma 2, 5. Y así nosotros podemos ir jugando con nuestro bucle para que se detenga solo cuando cumple cierta ejecución del programa, hasta que cumpla el condicional, perdón. Ahora vamos a ver controles de flujo adicionales que podemos encontrar dentro de Python. Y vamos a encontrar algo llamado break. ¿Para qué nos funciona el break? Vamos a desglosar este codiguito que tenemos aquí poco a poco para ver cómo funciona el break. Vamos a encontrar primero nuestro bucle for. El bucle for itera sobre una secuencia de números que se genera por la función range. ¿Para qué nos sirve la función range? Pues la función range aquí lo único que nos está diciendo es que está produciendo números del 0 al 9. El 10 no se incluye, ¿por qué? Porque estamos iniciando el conteo de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, entonces le estamos diciendo que for, en cada iteración de nuestro for, la variable i toma el valor del siguiente número de la secuencia. Suena un poco confuso, pero lo vemos cuando se ejecuta el programa, veremos cómo funcionó. Y luego, dentro de nuestro for, vamos a tener la condicional if, en donde i, que recordemos que es nuestra variable que va a tomar los valores dentro de la secuencia del range, y si i es igual a 5, va a ejecutar un break. Si no es igual, estamos hablando de que i tiene que tomar el valor de 5, igual a 5. Va a imprimir el valor de ese momento de la variable. Y así sucesivamente hasta cumplir los range. Si no se cumple la condición que pusimos anteriormente. Ejecutemos el programa. Y vemos que no contó hasta el 9. ¿Por qué? Muy fácil. En la primera iteración, el valor de i es 0. Entonces, este valor es 0. En el primer momento de ejecución, este valor es 0. De ahí va a preguntar, i es igual a 5. Como esto es un falso, no va a ejecutar el break, se va a saltar hasta la siguiente línea que encuentre que tiene que ejecutar y va a imprimir ese valor, que es el 0 que tenemos aquí. Ahora va a ser el siguiente valor dentro de nuestro range, que es el 1. Y va a hacer lo mismo. If es igual a 5, no, imprime. Y así sucesivamente hasta llegar al 4. ¿Por qué no imprime el 5? Porque nosotros le estamos diciendo que cuando i vale 5, va a preguntar en el condicional, i es igual a 5, y va a romper el programa, no lo va a imprimir. Si nosotros agregamos aquí un print, se encontró el 5,
veremos que después de este 4 imprimiré este mensaje. Pero y no imprimiría el 5, solo imprimiría el mensaje y rompería el programa. Veamos si funciona. Efectivamente, te está diciendo que se encontró el 5.